Nunca imaginé que una decisión tan trivial pudiera cambiarlo todo. Durante años, había navegado en los rincones más oscuros de Internet como quien hojea un libro prohibido. La adrenalina, la curiosidad y la sensación de estar desafiando límites invisibles me habían atrapado. Siempre había existido una línea entre lo que podía soportar y lo que era demasiado. Hasta esa noche, creía que conocía perfectamente dónde estaba el límite. Prepararme para esa última exploración fue un ritual casi obsesivo. Encendí mi computadora en silencio, con la habitación completamente a oscuras, dejando solo la luz azul del monitor iluminando mis manos temblorosas. Cerré todas las ventanas, desconecté el teléfono y puse un par de cortinas adicionales para asegurarme de que nadie pudiera mirar desde fuera. La Deep Web exige anonimato, pero yo sabía que, más allá de eso, exige respeto por las reglas no escritas que nadie te enseña. Durante años había acumulado enlaces, foros privados, archivos cifrados y contactos con quienes compartíamos intereses que no se atrevían a tocar los curiosos de la superficie. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Un correo electrónico sin remitente apareció en mi bandeja conteniendo un enlace que nunca antes había visto. No había mensaje, solo el enlace y una fecha, la de esa misma noche. Una mezcla de excitación y miedo me recorrió la espalda. Mientras hacía clic, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La página tardó en cargar, y cuando finalmente apareció, no era la típica interfaz de foros o archivos compartidos. Era una habitación oscura en línea. Una cámara apuntaba a un espacio que parecía vacío, y un contador descendía lentamente en la esquina de la pantalla. Mis dedos se congelaron sobre el teclado, pero una fuerza extraña me empujaba a quedarme, a mirar. Sabía que esa sensación no era curiosidad normal. Era una advertencia que yo elegí ignorar. La pantalla parpadeó, y entonces noté algo que me hizo retroceder instintivamente. La cámara no estaba solo mostrando un cuarto vacío, sino que parecía seguir cada movimiento que hacía en mi propia habitación. Pequeños reflejos en los objetos, la sombra de mi propia mano cuando intenté apartar el mouse. Todo estaba registrado. El miedo se mezcló con incredulidad. ¿Era posible que alguien o algo estuviera observándome a través de la red de formas que no entendía? No podía apartar la vista de la pantalla. Cada parpadeo parecía sincronizarse con los reflejos de mi habitación, como si la cámara supiera exactamente dónde mirar. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, algún tipo de software que analizaba el entorno desde la webcam, pero algo en el aire me decía que esto era distinto. La sensación de ser observado ya no era solo mental, era física, como si un peso invisible me presionara los hombros y me obligara a quedarme frente a la pantalla. A medida que el contador descendía, pequeñas cosas comenzaron a suceder en la habitación mostrada en la transmisión. Al principio fueron apenas perceptibles. Una puerta que crujía, sombras que parecían moverse sin un patrón lógico. Pero luego la cámara enfocó un objeto en el suelo, algo que parecía familiar. El corazón me dio un salto. Era mi propio cuaderno de notas, uno que tenía sobre mi escritorio y que nadie más había visto jamás. Mi respiración se aceleró. Intenté cerrar la ventana del navegador, apagar la computadora, desconectar todo, pero nada respondía. Era como si la computadora hubiera dejado de obedecerme, como si la Deep Web hubiera cobrado vida propia y decidido que yo debía permanecer allí, atrapado frente a esa cámara que ya no mostraba solo un cuarto vacío, sino fragmentos de mi vida. Empecé a recordar todos los rumores que había escuchado a lo largo de los años, historias de usuarios que desaparecieron después de seguir enlaces anónimos, de archivos que contenían grabaciones de vidas enteras, sin que los protagonistas lo supieran, de cámaras que se conectaban a través de medios que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba. Siempre los había considerado exageraciones, cuentos para asustar a los novatos, pero ahora cada palabra resonaba con la cruda realidad que enfrentaba. De repente, la cámara giró. Y esta vez no fue el ángulo lo que me paralizó, sino la certeza de que alguien que no debería poder estar allí, estaba frente a mí. Una figura oscura apareció en la esquina de la habitación virtual, tan silenciosa, que casi dudé de que fuera real. No movía los labios, no hacía gestos, simplemente estaba allí observándome. Y yo sentí sin lugar a dudas que estaba calculando cada uno de mis movimientos. Intenté hablar, decir algo, gritar, pero ningún sonido salió de mi boca.
Era como si la habitación estuviera absorbiendo mi voz, robándome el control sobre mis propias reacciones. La figura comenzó a moverse lentamente, y con cada paso que daba, los objetos de mi habitación real parecían temblar, desplazarse ligeramente. Mi lógica me decía que era imposible, que debía ser un truco visual, pero mis ojos y mi instinto gritaban otra cosa. No estaba solo. Mientras el contador seguía su descenso, la transmisión comenzó a mostrar escenas que no pertenecían solo a esa habitación oscura. Lugares que reconocía, calles cercanas a mi casa, el parque donde solía caminar, e incluso el interior de mi propia cocina. Todo estaba conectado a ese enlace que, hasta hacía un par de horas pensé que era solo un experimento inofensivo. Cada escena estaba en perfecta sincronía con lo que recordaba, con los momentos más privados de mi vida, y cada vez que intentaba cerrar la ventana, algo nuevo aparecía, como si el sitio supiera exactamente qué esconderme y qué mostrarme. El miedo había dejado de ser miedo. Se había transformado en pavor absoluto. Una sensación de impotencia me envolvía, y con cada segundo que pasaba comprendía que la Deep Web que conocía hasta ese momento era solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. Lo que había encontrado esa noche no tenía nombre. No pertenecía a la realidad tal como la conocía. Y así, atrapado frente a la pantalla, comprendí que esa noche sería diferente a todas las demás, que había cruzado un umbral que no debía haberse cruzado nunca. La curiosidad, que tantas veces me había llevado a descubrir secretos oscuros sin consecuencias, ahora era una condena. La figura en la transmisión empezó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, un frío intenso recorrió todo mi cuerpo. Sentí un peso sobre el pecho, como si la propia oscuridad de la habitación se hubiera vuelto tangible, como si el aire se hubiera convertido en un muro que me empujaba hacia atrás. Intenté apartarme de la computadora, pero mis manos parecían pegadas al escritorio, y mi respiración era un jadeo constante que no lograba controlar. De repente, la cámara giró hacia un espejo que yo no había notado antes en la habitación virtual. Al mirarlo, mi reflejo estaba distorsionado. No era solo mi cara. Mis ojos, mi piel, hasta la forma en que respiraba, todo parecía alterado. Y detrás de mí, en el reflejo, algo se movía. Una sombra que no correspondía a mi cuerpo se desplazaba, lenta, calculadora, acercándose cada vez más. Mi corazón golpeaba con fuerza, y un grito que no salió de mi garganta resonaba en mi cabeza. La pantalla parpadeó y luego mostró algo imposible. Mi propia habitación, tal como era en la realidad, pero con pequeños cambios que no existían antes. Mis pertenencias se habían movido, objetos desaparecidos reaparecían, y en el suelo había marcas que no había dejado. Todo estaba siendo recreado, replicado, controlado desde esa transmisión que no podía cerrar. Intenté apagar la computadora, desconectar todo, pero nada funcionaba. Era como si el enlace hubiera absorbido mi capacidad de decisión, mi libertad. Entonces escuché un susurro apenas audible, que parecía salir directamente de la pantalla. Mi nombre. No había texto, no había voz humana. Era un sonido etéreo que conocía demasiado bien. Sabía que alguien, o algo, me estaba observando. Y no solo observando. Estaba dentro de mi mundo, dentro de mi espacio más privado. Una sensación de amenaza absoluta me envolvió, y supe que ya no podía escapar solo con apagar la computadora o cerrar ventanas. La figura se materializó por completo en la transmisión. Ya no era sombra ni distorsión, parecía casi tangible, con forma humana, pero con rasgos imposibles de definir, como si fuera una copia de mí mismo deformada por alguna intención desconocida. Intenté moverme, huir, pero mi cuerpo no respondía. Mis dedos apenas podían tocar el teclado. Todo mi ser estaba paralizado por un terror que no había sentido nunca. Y entonces sucedió lo que nunca olvidaré. La figura alzó su mano y señaló directamente a la cámara. En ese instante sentí que algo atravesaba la pantalla, algo que me observaba no solo con ojos, sino con conciencia. Un instante que duró una eternidad, y comprendí que había cruzado un límite que nunca debía haberse cruzado. Lo que estaba frente a mí no era solo un archivo o un enlace, era algo vivo dentro de la red, capaz de ver, sentir y manipular mi realidad. La computadora se apagó de golpe. Todo quedó en silencio.
Por un segundo respiré aliviado pensando que había terminado. Pero el miedo no se fue. Desde esa noche, cada vez que encendía un dispositivo, sentía que me observaban. Cada sombra en la habitación, cada sonido fuera de lugar parecía tener un propósito. La Deep Web había dejado de ser solo un lugar virtual. Se había convertido en un espejo oscuro de mi propia existencia. Nunca volví a entrar. Nunca volví a buscar enlaces ocultos ni archivos misteriosos. La curiosidad que me había impulsado se transformó en una lección aterradora. Hay límites que no deben cruzarse, secretos que no deben ser revelados. Y aunque mi vida sigue su curso, hay noches en que el aire se siente más pesado, cuando la sensación de ser observado se intensifica, y recuerdo con claridad aquella última noche frente a la pantalla. Aquella noche en que entendí que la Deep Web no es solo un lugar de datos oscuros, sino un espacio donde lo que miras también te mira a ti, y donde algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Desde entonces, cada sonido extraño, cada parpadeo de luz, cada pequeño detalle de mi entorno se convierte en un recordatorio de lo que vi y experimenté. Aprendí por las malas que la privacidad es una ilusión y que hay rincones de Internet que están hechos para permanecer sellados. Esa última noche me enseñó que la curiosidad tiene un precio y que hay cosas que uno nunca debería querer encontrar. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Siempre había sido curioso, navegando por la Deep Web con cuidado, usando VPNs, navegadores anónimos y evitando cualquier enlace que pareciera sospechoso. Pensaba que mi identidad estaba segura, que mis pasos eran invisibles, que la información personal era algo que solo yo controlaba. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando, por recomendación de un foro, ingresé a un sitio que prometía contenido exclusivo y secreto. La página se cargó lentamente, con un fondo negro y un cursor parpadeante en el centro. Ningún aviso, ningún menú, solo un campo para recibir mensajes. Al principio todo parecía normal, una especie de chat anónimo, pero algo en el ambiente me hizo sentir un escalofrío. Mientras revisaba otros enlaces, un mensaje apareció en la pantalla. No era un pop-up común, sino un texto escrito con una fuente que parecía digital, fría, calculada. Hola, mi nombre completo. Me quedé paralizado. Mi corazón se aceleró. No podía ser real. Nadie podría saber mi nombre, y mucho menos vincularlo con esta página en la Deep Web. La siguiente línea hizo que el nudo en mi garganta se hiciera más fuerte. Tu dirección es mi dirección. Intenté cerrar la ventana, reiniciar el navegador, desconectarme de Internet. Nada funcionó. Cada vez que apagaba y encendía la computadora, la misma pantalla aparecía, como si esperara pacientemente. Y no se detuvo ahí. El mensaje continuó, mencionando nombres de mis amigos, lugares que frecuentaba, detalles que nadie debería conocer. Empecé a sentir la desesperación apoderarse de mí. La ilusión de anonimato que había cultivado se desmoronaba con cada palabra. Cada clic que hacía en la Deep Web, cada búsqueda que creía segura, parecía haber dejado un rastro. Y lo más aterrador, alguien estaba observando. Intenté razonar conmigo mismo. Debe ser un hackeo, algún software espía, tal vez alguien que consiguió acceso a mi computadora. Pero algo en el tono del mensaje, en la precisión de los datos, me decía que esto no era casualidad ni un simple error. Esto era planeado, calculado. Alguien sabía exactamente quién era yo, dónde vivía y a quién conocía. Y parecía disfrutar hacérmelo saber. El reloj avanzaba y con cada minuto, mi miedo aumentaba. Revisé cada carpeta, cada archivo, cada historial, pero no encontré nada sospechoso. Sin embargo, los mensajes no se detuvieron. Cada vez que intentaba ignorarlos, aparecían nuevas líneas, más precisas, más personales, recordándome eventos pasados, momentos que solo mis amigos cercanos conocían. El teléfono vibró, un mensaje de texto anónimo. Sabemos dónde estás. No había remitente, ni número, solo esas palabras. La realidad me golpeó con fuerza. Esto ya no era solo la Deep Web, era algo que había trascendido la pantalla de mi computadora, algo que podía alcanzarme en la vida real. Me levanté de la silla, caminé por la habitación, tratando de encontrar una explicación lógica. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del exterior parecía un aviso. La sensación de seguridad desapareció por completo.
Todo lo que creía sobre privacidad y anonimato se había convertido en una mentira que alguien estaba usando en mi contra. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía mi nombre escrito en la pantalla, escuchaba los ecos de los mensajes, sentía la presencia invisible que parecía acecharme. Decidí que debía reaccionar. No podía quedarme esperando. Abrí mi computadora y busqué cualquier pista, cualquier rastro de quién pudiera estar detrás de aquello. Cada archivo, cada programa, cada registro parecía limpio, hasta que, en un directorio oculto, encontré algo que me heló la sangre. Un registro de accesos a mi cámara web. No era reciente, había estado grabando mis movimientos durante semanas, sin que yo lo notara. La cámara estaba apuntando directamente hacia mí mientras trabajaba, mientras dormía, mientras hablaba con mis amigos. Intenté desconectarla, pero un mensaje apareció de inmediato en la pantalla. ¿Crees que puedes escapar? El pánico se mezcló con la ira. Esto no era solo invasión de privacidad, era control. Alguien me estaba observando, manipulando mis miedos, y sabía exactamente cómo hacerme reaccionar. Cada decisión que tomaba parecía anticipada por esa presencia invisible. No podía involucrar a la policía. Explicar que alguien me había estado vigilando desde la Deep Web y tenía mis datos personales parecía una locura. Nadie creería algo así. La única opción era enfrentar la situación directamente. Pasé horas rastreando el origen de los mensajes. Cada dirección de IP que encontré parecía falsa. Cada servidor estaba camuflado detrás de capas de anonimato. Pero había un patrón. Cada mensaje estaba vinculado a archivos que yo mismo había descargado sin pensar demasiado. Pequeñas trampas digitales escondidas en la curiosidad. Fue entonces cuando recibí un mensaje final, distinto a los anteriores, más directo y casi personal. Sabemos que quieres escapar, pero el mensaje no es sobre ti, es sobre todos los que creen que la Deep Web es un juego. El escalofrío me recorrió por completo. No era solo un ataque personal, era una advertencia, un recordatorio de que cada clic en la Deep Web podía dejar rastros invisibles, que la ilusión de anonimato era precisamente eso, una ilusión. Cada nombre, cada dirección, cada detalle que aparecía en mis mensajes no era magia ni casualidad. Era consecuencia de la descuido humano, de la confianza ciega en la seguridad digital. Apagué la computadora. Todo desapareció. La pantalla volvió a la normalidad, sin mensajes, sin alertas. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que la privacidad absoluta no existía, que la curiosidad tiene un precio, y que la Deep Web es un espejo que refleja todo lo que intentas ocultar. Esa noche entendí que la vigilancia no siempre tiene rostro, que algunos juegos en la Deep Web no están diseñados para entretener, sino para recordarte que nada es realmente secreto, y que a veces el mensaje más aterrador es aquel que confirma lo que siempre sospechaste. Alguien, en algún lugar, sabe todo sobre ti. Y mientras respiraba hondo, tratando de recuperar la calma, supe que no había escapatoria del todo. La sensación de ser observado permanecería siempre, como una sombra silenciosa, recordándome que la privacidad es un lujo que solo creemos tener. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar mi percepción de la realidad. Todo comenzó con un mensaje en un foro que ni siquiera recordaba haber visitado. Un enlace críptico acompañado de un texto que parecía un reto. Solo para quienes se atreven a mirar. No volverás a ser el mismo. Mi instinto me decía que no, que ignorara la ventana y cerrara todo. Pero la curiosidad tenía un peso mayor que el miedo. Y antes de darme cuenta ya estaba presionando el enlace. La página tardó más de lo normal en cargar. La pantalla permaneció negra, apenas con un contador regresivo en el centro, parpadeando con una frialdad que me hizo retroceder un segundo. Intenté cerrar la ventana, pero la X no respondía. El cursor se movía, pero no podía interactuar. El temporizador avanzaba mientras una sensación de irrealidad me envolvía. Sentía que la habitación se hacía más pequeña, que el aire se espesaba. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla se transformó en una especie de sala oscura. Una luz tenue iluminaba apenas un rincón, proyectando sombras que se movían con lentitud. Algo en mi interior reconoció que esto no era solo un video ni un simple streaming, había un observador o varios y no podía escapar. En la esquina, pequeñas ventanas se llenaban de votos anónimos,
instrucciones que se acumulaban como comandos invisibles. Cada decisión de la audiencia parecía tomar control sobre lo que yo veía, sobre lo que yo podía hacer. Al principio pensé que era un experimento social, un juego de miedo virtual. Las primeras acciones eran simples: tocar un objeto, mover una silla, encender una luz. Pero pronto entendí que cada acción tenía consecuencias. Mi respiración se volvió rápida, mi corazón golpeaba con fuerza. Intenté desconectar la computadora, reiniciarla, apagarla completamente, pero la pantalla se mantenía viva, inamovible. La transmisión se había apoderado de mi mundo físico, o al menos eso parecía. Cada vez que aparecía una nueva instrucción en la pantalla, un marcador brillante señalaba: participante seleccionado. Era yo. Mis manos temblaban, mis movimientos eran dictados por votos anónimos de alguien que no podía ver ni identificar. Cada gesto que realizaba estaba siendo observado, calificado, aprobado o rechazado. La sensación de que mi voluntad ya no me pertenecía era aterradora, y a la vez me obligaba a seguir. El tiempo perdió su sentido. Minutos que parecían horas se deslizaban entre mis dedos mientras la transmisión avanzaba. Las sombras en la habitación parecían reaccionar a mis movimientos, y yo no podía distinguir si eran reflejos, efectos del streaming o algo más siniestro. La voz robótica que surgió de la transmisión, distorsionada, repetía instrucciones de manera pausada, insistente, y aunque no pronunciaba amenazas directas, cada palabra se sentía como un mandato que debía cumplir. Las decisiones de los espectadores se volvían más retorcidas, más específicas. Elegían objetos, colores, gestos. Cada voto se convertía en un movimiento mío, y aunque intentaba resistirme, sentía que la computadora, la sala, incluso la luz, conspiraban en mi contra. La línea entre lo virtual y lo real se desdibujaba. Las sombras parecían acompañar mis manos como si esperaran que fallara. Mi mente intentaba encontrar una salida racional, un método para recuperar el control, pero cada intento terminaba en frustración. Las teclas no respondían, el mouse se congelaba, el cuerpo parecía atado a la transmisión. La audiencia invisible dictaba lo que debía hacer, y yo solo podía cumplir, reaccionar, temblar. Cada movimiento se volvía un espejo de la vigilancia absoluta, y la sensación de impotencia crecía con cada segundo. No había risas, ni comentarios de consuelo, solo votos, números, decisiones que me colocaban en el centro de un juego que no había pedido jugar. Mis pensamientos giraban alrededor de una sola idea: salir, desconectarme, borrar el enlace de mi historial. Pero nada funcionaba. La transmisión me había atrapado, y con cada acción mi miedo se multiplicaba. Cada sombra en la habitación parecía burlarse, cada luz intermitente parecía señalar que ya no había vuelta atrás. Era la experiencia más aterradora que había vivido. La sensación de ser observado, manipulado, votado, de que cada decisión tomada por otros podía reflejarse en mi propia realidad, se convirtió en un peso insoportable. Sabía que no podía gritar, no podía correr, no podía hacer nada que no estuviera dictado por aquellos ojos invisibles en la pantalla. Y en ese instante, entendí que la curiosidad había sido mi peor enemigo. A medida que los minutos se arrastraban, la transmisión comenzó a cambiar de manera más perturbadora. La sala oscura ya no era solo un espacio físico en mi computadora, parecía extenderse hacia mi habitación, distorsionando todo lo que conocía. Cada sombra se alargaba más de lo normal, cada luz parpadeante proyectaba figuras que no tenían sentido. La voz robótica seguía dando instrucciones, pero ahora sus mensajes eran ambiguos, casi burlones. Decide rápido, observamos cada error, el tiempo es tu límite. Los votos se acumulaban a un ritmo vertiginoso, y pronto comprendí que cada decisión que no tomaba a tiempo era interpretada como negativa. La transmisión no perdonaba, cada error generaba una especie de retroalimentación visual. Las sombras parecían acercarse, la luz se debilitaba, y un frío repentino me recorrió el cuerpo. Intenté respirar profundo, pero era inútil. Mi voluntad se sentía atrapada, secuestrada por un juego que no podía controlar. Entonces ocurrió lo que siempre temí. Mi reflejo en la pantalla dejó de ser solo una imagen de mí mismo. En lugar de mi cara normal, vi una versión distorsionada, con ojos más grandes, sonrisa torcida y movimientos que yo no había hecho.
Cada gesto estaba sincronizado con los votos que aparecían en las ventanas laterales. Era como si la transmisión me estuviera mostrando que yo ya no era dueño de mis acciones. El pánico se apoderó por completo de mí. Intenté desconectar la computadora, desenchufar todo, incluso salté del asiento en un impulso desesperado. Pero la pantalla permanecía encendida. El temporizador regresó, esta vez contando hacia abajo sin que yo supiera por qué. La voz robótica volvió a hablar, más clara, más cerca, como si saliera de la habitación. Última oportunidad. Decide o desaparecerás. No entendía qué significaba desaparecer, pero mi instinto me decía que era literal. En ese momento, la línea entre el mundo digital y el físico desapareció por completo. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, y cada parpadeo de la luz hacía que la transmisión pareciera proyectarse en cada pared, cada objeto, cada rincón de mi habitación. Sentí que la realidad se comprimía, que el espacio ya no me pertenecía. Finalmente, en un impulso de desesperación absoluta, apreté un botón que apareció en la pantalla por primera vez. Salir del juego. Todo se detuvo. El temporizador se congeló, las sombras desaparecieron y la voz robótica se desvaneció. La habitación volvió a la normalidad. Mi computadora estaba intacta, como si nada hubiera ocurrido, y el enlace había desaparecido. Pero la sensación no se fue. Sabía que algo había cambiado. Algo en mí había quedado marcado por esa experiencia. La curiosidad que me había llevado a hacer clic se convirtió en miedo. La sensación de ser observado, aunque la transmisión había terminado, permanecía. Miré a mi alrededor, y por un instante, juraría que vi un parpadeo azul en la esquina de mi pantalla. Un ojo diminuto que me recordaba que nunca realmente estaba solo. Desde esa noche he evitado todos los foros y enlaces desconocidos. Aún siento el peso de las decisiones que otros tomaron por mí, y la certeza de que en algún lugar de la Deep Web hay alguien o algo esperando al próximo curioso. Aprendí demasiado tarde que la línea entre lo virtual y lo real puede desvanecerse, y que en la oscuridad de la red profunda hay juegos en los que perder no significa solo fallar, sino desaparecer en la memoria de quienes observan. Y aunque mi computadora volvió a la normalidad, aunque el mundo parecía igual que antes, algo en mí ya no podía confiar en lo que veía en la pantalla. Cada notificación, cada enlace desconocido, cada mensaje anónimo es ahora un recordatorio de aquella transmisión que me eligió, y de que, en la Deep Web, nadie juega solo, y nadie realmente gana. Sentí curiosidad desde el primer momento. La Deep Web siempre había sido un terreno prohibido, lleno de misterios y advertencias que pocos se atrevían a ignorar. Esa noche, yo y un par de amigos decidimos adentrarnos en lo que sabíamos que podía ser peligroso, pero la mezcla de adrenalina y la promesa de secretos ocultos nos impulsaba a seguir. Todo empezó de manera casi inocente. Navegábamos por foros oscuros, compartíamos enlaces extraños y nos reíamos de los nombres ridículos de algunos sitios. Sin embargo, al pasar más tiempo frente a la pantalla, noté algo inusual. En la esquina inferior derecha de mi monitor apareció un icono que no recordaba haber instalado. Una burbuja azul, pequeña, translúcida, con un ojo diminuto en su centro. Al principio lo ignoré. Pensé que era un error del sistema, algún tipo de notificación de un programa cualquiera. Reinicié mi computadora varias veces. Cada vez que volvía a iniciar sesión, la burbuja seguía ahí, flotando, vigilante, como si tuviera conciencia de mi presencia. Empecé a sentirme observado, aunque no entendía cómo ni por quién. Las semanas siguientes fueron extrañas. La burbuja no emitía sonido ni se movía, solo permanecía en su esquina, siguiéndome en cada pestaña, en cada archivo que abría. Intenté eliminarla con programas de seguridad, escáneres de virus, reinstalando el sistema operativo. Nada funcionaba. Todo parecía normal a simple vista, excepto por esa presencia silenciosa que parecía leer cada uno de mis movimientos. Mis amigos notaron mi inquietud, pero la mayoría lo tomó como una broma de mi imaginación. Aún así, decidí investigar más a fondo. Empecé a analizar cada enlace que había abierto en la Deep Web, cada descarga, cada mensaje que había enviado. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado en uno de los foros oscuros que frecuentábamos. Un usuario con el nombre de Administrador Sombra me escribió.
Su tono era frío, directo, y no dejó espacio para bromas. Sabía todo lo que había hecho en Internet. El mensaje detallaba páginas que había visitado, conversaciones privadas y archivos que pensé que estaban seguros en mi computadora. Mi corazón se aceleró. No había manera de que alguien pudiera tener acceso a todo eso. ¿O sí? La burbuja azul no era solo un icono. Era un símbolo de vigilancia constante. Una advertencia silenciosa de que alguien, en algún lugar, me estaba observando sin que yo tuviera control. A partir de ese momento, cada movimiento frente al teclado se volvió un acto consciente. Cambié contraseñas, revisé conexiones de red, instalé programas de monitoreo, pero nada parecía detener la sensación de que la burbuja azul estaba siempre un paso adelante. Cada clic, cada búsqueda, cada conversación en línea podía estar siendo registrada, almacenada, analizada por alguien invisible. No pasó mucho tiempo antes de que la burbuja azul dejara de ser un simple icono molesto y se convirtiera en una presencia opresiva. Cada vez que encendía mi computadora sentía que me juzgaba. Mi curiosidad inicial se transformó en paranoia. Incluso al abrir documentos personales, al escribir mensajes a mis amigos o al revisar redes sociales, la sensación de ser observado era insoportable. Cada parpadeo de la burbuja parecía sincronizado con mis movimientos, como si existiera un vínculo intangible entre mi mente y esa esfera azul. Decidí entonces que la única forma de recuperar el control era investigar. Empecé por los aspectos más básicos. Revisé todos los procesos en ejecución, las conexiones de red, los permisos de los programas. Nada parecía fuera de lo normal. La burbuja no aparecía en los registros de software ni en los procesos activos, como si estuviera funcionando fuera del alcance de cualquier herramienta convencional. Esto solo aumentó mi miedo. La sensación de impotencia me consumía. Fue entonces cuando recordé que durante nuestras incursiones en la Deep Web habíamos ingresado a un sitio llamado Ojo de Ícaro, un portal oscuro que prometía información exclusiva sobre vigilancia digital y técnicas de espionaje. Aunque parecía un lugar inofensivo al principio, sus foros estaban llenos de comentarios crípticos sobre observadores invisibles y presencias que atraviesan pantallas. La paranoia se convirtió en una obsesión. Sentía que la burbuja azul y aquel sitio estaban conectados de alguna manera. Intenté contactar a Administrador Sombra para obtener más información, pero era imposible. Cada mensaje que enviaba parecía ser leído antes de que siquiera pudiera esperar una respuesta. Sus advertencias eran silenciosas, indirectas, pero lo suficientemente claras como para que supiera que estaba al tanto de todo. La información que tenía sobre mí era precisa y aterradora. Conocía mis horarios, mis hábitos de navegación, incluso detalles que nunca había compartido con nadie. Comencé a notar patrones extraños en mi computadora. Documentos que había cerrado reaparecían abiertos, imágenes que había borrado volvían a aparecer en carpetas aleatorias, y correos electrónicos que no había enviado se mostraban como leídos. Cada acción, por mínima que fuera, parecía ser registrada y reproducida como un eco en mi propio sistema. La burbuja azul, inmutable y silenciosa, flotaba en la esquina, observando y esperando. Mi vida fuera de la computadora empezó a reflejar esta intranquilidad. Evitaba usar el Internet en lugares públicos, desconfiaba de cualquier dispositivo que no fuera mío, y cada notificación se convertía en un posible indicio de vigilancia. Mis amigos comenzaron a notarlo. Algunos trataban de tranquilizarme, otros se distanciaron, tal vez temerosos de involucrarse en algo que no comprendían. Para recuperar algo de control, busqué expertos en seguridad digital, foros clandestinos que ofrecían orientación sobre hacking ético y protección avanzada. Algunos me ofrecían soluciones, otros parecían más interesados en probarme, en observar mi desesperación. Cada recomendación traía consigo un riesgo. La burbuja azul seguía ahí, como un recordatorio constante de que mis acciones no pasaban desapercibidas. En una de esas noches de investigación, mientras revisaba códigos y registros de red, noté algo que me heló la sangre. La burbuja azul no solo se limitaba a mi computadora. Cada dispositivo conectado a mi red parecía enviar pequeñas señales de información hacia un destino desconocido. Mi teléfono, la tablet, incluso dispositivos que había dejado olvidados en otras habitaciones, mostraban signos de actividad remota que yo no había iniciado. La burbuja azul no era solo un espía,
Era un nodo central de vigilancia, un ojo omnipresente que trascendía los límites físicos de mi entorno digital. El miedo se mezclaba con fascinación. Quería entender quién estaba detrás de esto, cómo lo hacía y, sobre todo, por qué yo. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la burbuja azul estaba diseñada para adaptarse, anticiparse, manipular mis movimientos y decisiones. Cada intento de trampa, de engaño o de desactivación era neutralizado antes de que pudiera siquiera completarlo. La sensación de estar en una trampa sin salida se volvió insoportable. Sin embargo, una parte de mí se negaba a rendirse. Cada día pasaba horas estudiando el comportamiento de la burbuja, buscando patrones en sus apariciones, intentando detectar alguna vulnerabilidad. Era un juego peligroso, una mezcla de obsesión y supervivencia. Sabía que no podía confiar en nadie. Incluso las instrucciones más simples de Administrador Sombra parecían pruebas que evaluaban hasta dónde podía soportar la tensión y la vigilancia constante. Así transcurrieron semanas. Cada momento frente a la pantalla estaba cargado de tensión. Cada archivo abierto, cada página visitada, se sentía como un acto observado y registrado. Y mientras la burbuja azul seguía flotando, pequeña e inmutable, mi vida digital y real se entrelazaban en un hilo cada vez más frágil, donde cualquier error podía ser irreversible. Con el paso de los días, la presión se volvió insoportable. La burbuja azul parecía evolucionar, más inteligente, más rápida que cualquier intento de mí de controlarla. Empecé a tener pesadillas, en las que la esfera me seguía incluso cuando cerraba los ojos. No era solo un problema digital, era una presencia que había invadido mi vida por completo. Una noche, mientras investigaba un registro profundo del sistema, encontré algo inesperado. Un archivo oculto que contenía secuencias de video grabadas desde mi propia cámara web, acompañadas de logs de teclado y movimientos del ratón. La burbuja azul no solo observaba, almacenaba todo, creando un historial detallado de mis hábitos, mis conversaciones y mis momentos más privados. La sensación de violación fue absoluta. Sentí como si cada parte de mi identidad estuviera bajo control de alguien que nunca había conocido, alguien capaz de manipular mi vida desde las sombras. Desesperado, intenté desconectar mi computadora de la red, eliminar cada rastro de malware, reinstalar sistemas enteros, pero la burbuja azul permanecía flotando, vigilante. Fue entonces cuando Administrador Sombra volvió a aparecer con un mensaje breve pero escalofriante. No importa lo que hagas. Todo lo que eres y todo lo que haces ya está aquí. El mensaje estaba acompañado de un enlace que prometía revelar el alcance total del control que tenía sobre mí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que abrirlo era un riesgo extremo, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. Cuando hice clic, no apareció un video ni un archivo común. La pantalla se llenó de ventanas que mostraban mi vida, mi casa, mi rutina diaria, mis conversaciones, incluso interacciones que jamás había tenido en Internet. La burbuja azul se transformó frente a mis ojos, expandiéndose en una red de nodos azules que se conectaban a cada dispositivo que me pertenecía. La magnitud del espionaje era abrumadora. No había manera de escapar. Finalmente, entendí la verdad. La burbuja azul no era solo un software, ni un hackeo común. Era un experimento de vigilancia, diseñado para estudiar, manipular y controlar a quienes se atrevían a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web. Cada acción que tomaba, cada curiosidad que me había llevado a entrar en ese mundo prohibido, había sido registrada, analizada y usada para enseñarme una lección de la que no habría escapatoria. En un último intento, apagué mi computadora y la desconecté de la electricidad. Me alejé de la mesa, respirando con dificultad, pensando que al menos por un tiempo estaría a salvo. Pero entonces, mientras mi teléfono vibraba sobre la mesa, lo vi. Un pequeño icono azul idéntico a la burbuja, apareciendo en la pantalla de mi dispositivo. Y en ese momento comprendí que no había final. La vigilancia no se limitaba a mi computadora. Estaba en todas partes, esperando, invisible. Y yo ya no tenía control sobre nada de mi vida digital ni real. La burbuja azul me había enseñado una lección. En la Deep Web, la curiosidad puede volverse un precio demasiado alto. Y mientras el pequeño ojo flotaba, inmutable, en la esquina de mi teléfono, supe que no había escapatoria, que mi privacidad, tal como la conocía, había dejado de existir para siempre.
Recibí un paquete sin remitente una tarde cualquiera, cuando el sol ya caía y las sombras se estiraban sobre la acera frente a mi puerta. Era una caja pequeña, con un papel grueso y sin ningún sello que indicara su procedencia. Al principio pensé que se trataba de un error. Quizá alguien había enviado algo a la dirección equivocada. Pero la sensación extraña en el estómago me decía otra cosa. Había algo deliberado en ese envío. Dentro encontré un álbum de fotos Polaroid, viejo, con las esquinas gastadas y un olor a humedad que recordaba a casas abandonadas. No había notas, ni carta, ni explicación alguna. Lo tomé con cuidado, casi como si pudiera romperse con un solo toque, y empecé a pasar las páginas. Las primeras fotos eran inofensivas. Árboles en medio de parques vacíos, calles desiertas, puertas cerradas. Nada llamaba la atención. Sin embargo, algo en la disposición de las imágenes me incomodaba. Era como si alguien hubiera organizado cada foto siguiendo un patrón, un recorrido invisible que no lograba comprender. A medida que avanzaba, las fotos empezaron a acercarse. Primero eran fachadas de casas, luego ventanas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cada página siguiente parecía acercarse más a lo familiar, a lo que reconocía sin saber cómo. La esquina donde compraba el pan, el parque donde solía sentarme los domingos. Mi ansiedad creció y aún así, no podía dejar de pasar las páginas. Y entonces llegó la imagen que cambió todo. Era mi casa. No una foto tomada desde la calle, sino una Polaroid que mostraba mi ventana, la luz que siempre dejaba encendida por las noches. La sensación de vulnerabilidad me atravesó de golpe. Al pasar la página siguiente, mis manos temblaban. La foto mostraba el interior de mi habitación, mi cama, mi escritorio, incluso la silla donde normalmente dejaba la computadora. Todo estaba exactamente como en ese momento, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al mirar esa imagen, comprendí que alguien no solo sabía dónde vivía, sino que había estado allí. Había observado cada detalle de mi vida privada. La paranoia comenzó a instalarse en mí de inmediato. Cada sonido fuera de la ventana, cada sombra en la calle, parecía tener un significado oculto. Sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido de la casa, cada golpe de viento contra las ventanas me hacía saltar de la cama. El álbum permanecía sobre la mesa, abierto en la última foto, como si me estuviera observando a mí ahora, mientras yo lo miraba. Sentí que mirar la imagen era peligroso, pero dejar de hacerlo parecía aún peor. Al día siguiente, intenté racionalizar lo sucedido. Me repetía que todo podía ser una coincidencia, que alguien había encontrado mi dirección y, por alguna razón macabra, decidió enviar estas fotos. Tal vez era un juego macabro, una broma de mal gusto. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de vigilancia constante. Cada sombra en la acera, cada coche estacionado cerca, me parecía una amenaza. Decidí salir a la calle, llevar el álbum conmigo, quizás mostrarlo a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Caminé por el vecindario, tratando de no mirar demasiado a los lados, con la paranoia creciendo a cada paso. La sensación de que alguien me seguía no me abandonaba. Cada vez que levantaba la vista, creía ver figuras que desaparecían en un instante, dejando solo la duda y el miedo. Al volver a casa algo había cambiado. Mi puerta estaba ligeramente abierta, cuando estaba seguro de haberla cerrado con llave. Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo se formó en mi estómago. Entré con cautela, respirando con dificultad, y revisé cada habitación. Nada parecía fuera de lugar, excepto por el álbum. Estaba en el suelo, abierto en la página de mi habitación, como si alguien hubiera querido que viera algo más. A partir de ese momento, las señales comenzaron a multiplicarse. Pequeños detalles que antes había ignorado ahora se sentían inquietantes. Una silla movida que yo no había tocado, un objeto fuera de lugar, la sensación de que algo o alguien respiraba en la misma habitación mientras yo trabajaba o dormía. El miedo se volvió rutina. Cada sonido, cada movimiento, me recordaba que no estaba solo, que alguien había cruzado el límite más íntimo de mi vida sin permiso. Intenté desconectar, apagar todo, aislarme, pero el álbum estaba allí, como un recordatorio tangible de la intrusión. Lo miraba, intentando encontrar algún patrón, alguna pista sobre quién podía estar detrás de todo. Y aunque no había ninguna nota, ninguna dirección, sentía que el mensaje estaba claro.
Alguien sabía demasiado, y yo era el objetivo. Dejé de salir de casa durante varios días. Cerré cortinas, apagué luces y traté de hacer el menor ruido posible, como si eso pudiera volverme invisible. El álbum seguía allí, siempre reapareciendo en lugares distintos, aunque yo juraría haberlo dejado guardado en un cajón o dentro de una mochila. Empecé a notar algo más inquietante. Había fotos nuevas. No estaban al principio ni al final, simplemente aparecían entre páginas que antes estaban vacías. En ellas se veía mi casa desde ángulos distintos, a diferentes horas del día. Algunas eran nocturnas, con la luz encendida en mi habitación. Otras mostraban la puerta principal, como si alguien hubiera estado esperando afuera durante horas. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de alguien que había entrado una vez. Era alguien que seguía allí, observando, documentando cada momento. La paranoia se volvió insoportable. Empecé a grabar videos con el teléfono, a dejar objetos exactamente alineados para notar si alguien los movía. Siempre había cambios mínimos, casi imperceptibles, como si quien lo hacía disfrutara saber que yo los notaría. Desesperado, regresé a la Deep Web. Pensé que si el álbum había llegado desde allí, tal vez la respuesta también estaba en ese lugar oscuro. Usé el mismo foro anónimo donde meses atrás había comprado aquella caja misteriosa sin saber por qué. Revisé mensajes antiguos, hilos enterrados, usuarios que ya no existían. Después de horas de búsqueda encontré un comentario que me heló la sangre. No tenía fecha reciente, pero parecía escrito para mí. Las fotos no son recuerdos, son pruebas de presencia. Al seguir investigando, di con un sitio oculto, protegido por capas de cifrado. Al entrar, mi respiración se detuvo. Era una galería digital, cientos de álbumes escaneados, todos similares al mío. Cada uno tenía un nombre como título. Direcciones, coordenadas, nombres completos. Vi casas desde afuera, habitaciones desde adentro, personas dormidas, personas mirando directamente a la cámara. Comprendí que no era el único. Había muchos más, todos vigilados, todos convertidos en parte de una colección. Mientras navegaba, apareció una notificación en la pantalla. Página actualizada. El álbum que tenía en mis manos estaba siendo escaneado en tiempo real. Pasé las páginas con terror y vi la última foto. Era yo, sentado frente a la computadora, mirando la pantalla. La imagen estaba ligeramente inclinada, como tomada desde una esquina del techo de mi habitación. Sentí que el aire me faltaba. Levanté la vista lentamente, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo imposible. Escuché un ruido suave detrás de mí. No un golpe, ni un paso fuerte. Algo más sutil, como el roce de una tela contra la pared. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en los oídos. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces el álbum se cerró solo, con un golpe seco, como si alguien hubiera decidido que ya había visto suficiente. Al día siguiente, desperté en el suelo del salón, sin recordar cómo había llegado allí. La casa estaba exactamente igual, sin señales de forcejeo ni entradas forzadas. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que encontré una nueva caja frente a la puerta. Esta vez no la abrí, no hizo falta. Sabía lo que había dentro. Ahora entiendo el verdadero propósito del álbum. No era una amenaza ni una advertencia, era un registro. Una manera de demostrar que, desde el momento en que acepté aquella compra en la Deep Web, dejé de ser solo un espectador. Me convertí en contenido, en una historia más dentro de un archivo interminable de vidas observadas. Si estás leyendo esto y crees que solo es un relato, una historia de terror más sobre la Deep Web, quiero que pienses en algo. Las fotos siempre empiezan lejos. Un árbol, una calle, una puerta, y solo avanzan cuando alguien decide mirar demasiado profundo. Nunca fui una persona que buscara problemas. De hecho, siempre me consideré alguien bastante común. Trabajo estable, rutinas claras, noches tranquilas frente a una pantalla. Pero hay algo peligroso en la curiosidad cuando se mezcla con el aburrimiento. Y yo llevaba semanas navegando por foros donde la gente hablaba de lugares que no existen, de sitios que no aparecen en Google, de mercados ocultos donde se puede comprar casi cualquier cosa si sabes cómo entrar. La Deep Web siempre fue para mí una leyenda moderna. Historias exageradas, rumores de gente queriendo asustar a otros. Eso pensaba. Hasta que una noche, sin mucha intención,
Descargué un navegador especial solo para ver qué había. Me repetí que era solo observar, que no iba a tocar nada, que no iba a cruzar ninguna línea. Los primeros sitios eran decepcionantes. Páginas lentas, textos mal escritos, anuncios sospechosos. Estuve a punto de cerrar todo y olvidarlo, pero entonces apareció un enlace en un foro casi abandonado. No tenía imágenes llamativas ni promesas absurdas. Solo un título sencillo, escrito en letras blancas sobre fondo negro. Cajas misteriosas. No preguntes, solo recibe. Entré más por burla que por interés. El sitio era inquietantemente simple. No había explicaciones largas, ni comentarios de usuarios, ni políticas de devolución. Solo una breve frase. Cada caja contiene algo destinado únicamente a ti. Abajo, un botón para pagar y un campo para colocar una dirección física. Ahí debí detenerme. Recuerdo quedarme varios minutos mirando la pantalla, sintiendo esa incomodidad extraña que no sabes explicar. Pensé en cerrar la pestaña, en apagar la computadora, pero la idea ya estaba plantada en mi cabeza. ¿Y si era solo una estafa más? ¿Y si no llegaba nada? ¿Y si todo eso era puro teatro para asustar ingenuos? Usé una dirección alternativa, pagué con una criptomoneda que apenas sabía manejar y cerré el sitio sin dejar rastro, o al menos eso creí. Me reí de mí mismo por haber gastado dinero en algo tan absurdo. Esa noche dormí tranquilo, convencido de que nunca volvería a pensar en esa caja. 3 días después el timbre sonó a las 6 de la mañana. No esperaba ningún paquete. Cuando abrí la puerta no había nadie. Solo una caja de cartón, sin logos, sin remitente, sin etiquetas. Mi nombre estaba escrito a mano, con una letra firme, demasiado clara para alguien que supuestamente no sabía nada de mí. En ese momento sentí la primera punzada de miedo real. Tomé la caja y la llevé adentro, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez alguien me estaba jugando una broma. Tal vez era coincidencia. Pero algo en el peso del paquete, en el silencio de la casa, me decía que esto no iba a ser como las historias que había leído por diversión. Aún no la abrí, y todavía no sabía que desde ese instante, mi vida ya había empezado a desmoronarse. No abrí la caja de inmediato. La dejé sobre la mesa de la cocina como si fuera un animal dormido, algo que podía despertarse en cualquier momento si lo tocaba. Me preparé café, encendí la televisión, intenté seguir con mi rutina normal. Pero mis ojos regresaban una y otra vez a ese cartón marrón sin marcas. No tenía olor, no hacía ruido, no se movía, y aún así sentía que no estaba vacía. Pasó casi una hora antes de que reuniera el valor suficiente. Tomé un cuchillo del cajón, más por seguridad psicológica que por otra cosa, y corté la cinta con cuidado. El sonido fue seco, definitivo. Levanté las solapas lentamente, esperando encontrar cualquier cosa absurda. Un objeto viejo, un muñeco, algún tipo de broma pesada. Lo primero que vi fueron sobres, varios sobres gruesos, ordenados con demasiada precisión. Ninguno estaba sellado. Todos tenían fechas escritas con la misma letra que había puesto mi nombre afuera de la caja. Fechas recientes. Algunas eran de hacía solo días. Tomé el primero con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había fotografías. No eran fotos cualquiera. Reconocí mi casa al instante. La fachada, la entrada, la ventana de mi habitación. Algunas estaban tomadas de día, otras de noche. En una se veía mi auto estacionado frente al garaje. En otra yo mismo saliendo de la casa mirando el teléfono, completamente ajeno a la cámara. Sentí un frío recorrerme la espalda. Revisé más sobres con desesperación creciente. Había fotos desde distintos ángulos, como si alguien hubiera estado ahí muchas veces. Fotos del supermercado al que voy siempre. Del café donde suelo sentarme los sábados. Incluso una tomada desde dentro de mi propio edificio, apuntando hacia mi puerta cerrada. El último sobre no tenía fotos. Tenía una hoja doblada en 4, solo una frase escrita con tinta negra. Gracias por confiar en nosotros. Solté el papel como si quemara. Mi primera reacción fue negar todo. Pensé que era una broma extremadamente elaborada. Tal vez alguien me había estado siguiendo para asustarme. Tal vez era parte de algún experimento retorcido. Pero mientras más lo pensaba, más absurdo sonaba. Nadie haría algo así solo por diversión. Nadie invertiría tanto tiempo, tanto detalle, sin un motivo. Revisé la caja una y otra vez. No había cámaras, ni dispositivos, ni rastreadores visibles. Solo los sobres, las fotos y esa frase.
Cerré la caja y la llevé al armario del pasillo, como si esconderla pudiera borrar lo que ya había visto. Ese día no fui a trabajar. Pasé horas revisando las fotos con lupa, buscando errores, reflejos, pistas. En una de ellas, tomada de noche, noté algo que me heló la sangre, una luz encendida en mi habitación. Esa foto fue tomada a las 2:17 de la madrugada, una hora en la que yo estaba durmiendo. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para capturar ese detalle, sin que yo escuchara nada. Esa noche no dormí. Cada ruido parecía una amenaza. Cada sombra tenía forma humana. Revisé cerraduras, ventanas, cámaras de seguridad que nunca antes había considerado necesarias. Encendí todas las luces de la casa y aún así sentía que no estaba solo. Como si alguien supiera exactamente dónde estaba, qué pensaba, cómo reaccionaría. Al día siguiente intenté volver al sitio de la Deep Web. Usé el mismo navegador, la misma configuración. El enlace ya no funcionaba. El foro donde lo encontré había desaparecido. No había historial, no había rastro. Era como si nunca hubiera existido. Eso fue lo que más miedo me dio. Los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas pequeñas, casi insignificantes, pero imposibles de ignorar. Mi auto aparecía ligeramente movido. Objetos cambiaban de lugar. El espejo del baño una mañana tenía marcas de dedos que no recordaba haber dejado. Mi teléfono mostraba notificaciones que se borraban solas antes de poder leerlas. Y entonces llegaron los correos. No tenían remitente. No tenían asunto. Solo una línea de texto en cada uno. Comentarios sobre mi rutina, mis horarios, mis hábitos. Nada amenazante. Nada explícito. Solo observaciones demasiado precisas como para ser coincidencia. Duermes menos desde que abriste la caja. Revisas la cerradura 3 veces antes de salir. Ya no te sientas cerca de las ventanas. No respondía ninguno. No sabía cómo. Tampoco quería confirmar que los había leído. Pero la sensación de estar siendo observado se volvió constante, aplastante. Dejé de sentir mi casa como un refugio. Dejé de sentir mi cuerpo como algo privado. La caja seguía en el armario. Nunca volvió a moverse. Nunca hizo ruido. Pero a veces al pasar frente a la puerta cerrada tenía la certeza de que no estaba vacía, que todavía no había terminado de mostrarme todo lo que contenía. Y lo peor de todo era entender que comprarla había sido solo el primer paso. Primero fueron excusas, enfermedad, trabajo remoto, cansancio. Luego ya no hubo justificación alguna. El simple acto de cruzar la puerta me producía una ansiedad física, como si al hacerlo estuviera entrando directamente en el encuadre de una cámara invisible. Sentía que cada paso afuera era registrado, archivado, evaluado. Las fotos ya no eran necesarias. Ellos sabían. Una noche, al volver a revisar el armario, noté algo distinto. La caja no estaba exactamente como la había dejado. No estaba abierta, no estaba dañada. Solo girada unos centímetros, lo suficiente para que yo lo notara. Me quedé inmóvil varios minutos, escuchando mi propia respiración, esperando algún sonido que confirmara mis sospechas. No ocurrió nada. Abrí la caja de nuevo, con más miedo que la primera vez. Esta vez había algo más. Un nuevo sobre. No tenía fecha. Solo una palabra escrita al frente. Actualización. Dentro no había fotos, había capturas de pantalla. Conversaciones privadas que jamás compartí con nadie. Búsquedas que hice de madrugada. Pensamientos que solo había escrito en notas que luego borré. Incluso había fragmentos de audio transcritos, grabaciones de mi voz hablando solo en la casa. Ahí entendí algo que no había querido aceptar. Esto nunca fue solo vigilancia física. Había entregado mucho más que una dirección. Los correos cambiaron de tono después de eso. Ya no eran observaciones. Eran instrucciones sutiles, disfrazadas de consejos. No salgas hoy. Esa persona no es segura. Confía en el proceso. Cada vez que ignoraba uno, algo ocurría. Un corte de luz, una llamada silenciosa, un golpe seco en la puerta sin nadie afuera. Cuando obedecía, todo permanecía en calma, como si me estuvieran entrenando, como si la caja no fuera el producto, sino el contrato. Intenté deshacerme de ella. La llevé a un basurero lejos de mi casa. Conduje durante casi una hora para asegurarme. La tiré entre bolsas rotas y desperdicios, sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente.
A la mañana siguiente la caja estaba otra vez en el armario. No supe cómo llegó ahí. No había señales de entrada forzada. Ninguna alarma sonó. Solo estaba de vuelta, con una nota encima que no recordaba haber visto antes. No se devuelven los envíos. Desde entonces, la realidad empezó a sentirse editada. Personas que juraba conocer actuaban diferente. Lugares familiares parecían levemente incorrectos, como escenarios mal recreados. A veces tenía la impresión de que mi vida era observada en tiempo real, no solo por una persona, sino por muchos. Como si yo fuera contenido. Una madrugada, recibí el último mensaje hasta ahora. No llegó por correo. Llegó impreso, dentro de la caja, sin que yo la abriera. Decía, la fase de observación ha terminado. Desde ese día ya no me siento vigilado. Me siento acompañado. Y hay algo que todavía no he hecho. Algo que sé que esperan. Algo que, según ellos, completa el proceso iniciado cuando decidí comprar esa caja por curiosidad. Todavía no sé qué pasa cuando alguien llega hasta aquí. Pero estoy empezando a entender por qué nadie habla del después.